Las buenas prácticas en el código son en realidad variables. Depende de los lenguajes de programación que se estén utilizando. También varían si estás utilizando algún framework o herramienta de terceros. No podemos estar seguros de tener un camino a seguir siempre. Estos siempre van a ser variables, pero en este capítulo mencionaremos prácticas que van a servir en la mayoría de los casos. Ahora a lo importante. Veamos las buenas prácticas. Siempre es buena práctica utilizar una versión estable del lenguaje de programación. Esto lo tienes que verificar en cada una de las páginas oficiales de los lenguajes de programación. No es recomendable utilizar versiones betas, por ejemplo, ya que esas versiones no se consideran estables. Así que si tienes un fallo, es muy probable que tu sistema lo tenga. Entonces, tu sistema puede ser atacado o simplemente accesado, ya que la versión del lenguaje que estás utilizando no está terminada. De verdad que eso es poner el pie uno mismo. Siempre debes de optar por la versión liberada, probada y ya con soporte. Otra buena práctica que viene muy bien, que la abordaremos después de hablar de las versiones estables, es la de actualizar las versiones del lenguaje. Sé que te dije que no debes de arriesgarte con las implementaciones de versiones betas, que normalmente son las más nuevas, pero tampoco debes de dejarlo muy atrás. Cada que se lanza una versión, esta versión recibe soporte, por lo tanto, los fallos que se van reportando se van solucionando. Esto quiere decir que si se encuentra una vulnerabilidad y la reportan, la siguiente versión o actualización ya tendrá solucionado el problema. Por eso, si tú instalas la versión 2.0 de Python y pasan 5 años con la misma versión, es muy probable que tengas los mismos fallos que al principio. Si actualizas, por ejemplo, a la versión 3, es natural que los fallos que se encontraban y ya descubrieron y salieron a la luz no te afecten. Esto es algo muy importante, ya que cuando se arreglan los fallos, casi siempre se publican y salen a la luz. Muchos desarrolladores o empresas que se dedican a generar dinero con ataques o infecciones de virus aprovechan esos fallos porque saben que muchos de los sistemas no se actualizan. Así que navegan por Internet en busca de estos sistemas sin actualizar. Así que todo esto sería como ponerte una vacuna que se necesita poner cada año, solamente cada 10 años. El primer año te va a servir, pero el resto del tiempo es como si no tuvieras nada. Así que estás a merced de cualquier ataque malicioso. Otra práctica que debería ser recurrente es la de hacer respaldo del sistema. Muchas empresas centran buenos esfuerzos en tener un respaldo, pero de las bases de datos, ya que ahí se almacena la información muy delicada como los nombres y direcciones del usuario, correos, tarjetas de crédito y datos muy personales. Pero en muchos casos se pueden sufrir daños en el equipo mismo que contiene el sistema. O si alguien accede y con intención o sin intención borra una parte del sistema, puede ser fatal, ya que se tendría que desarrollar de nuevo ese módulo. Por eso es importante tener siempre un respaldo de sistema, no solamente de la información, ya que en el peor de los casos se suben los nuevos archivos y listo, ya contamos con el sistema funcional. En la mayoría de las empresas no se hace, así que si tú tienes la oportunidad de proponerlo o hacerlo, es muy buena idea. Otra buena práctica que podemos ver que tiene relación con la de hacer respaldos de sistemas, pero tiene un beneficio mucho más grande, es la de utilizar un control de versiones para el código. El control de versiones es algo que en la última década se ha puesto de moda. Esto es un gran paso que se ha dado en el desarrollo de aplicaciones complejas y robustas, ya que con el control de versiones podemos entonces tener una clara y mejor idea de qué es lo que va sucediendo en nuestro software. Podemos saber exactamente la línea y código que se ha modificado y quién la modificó.
Así que cuando sucede un comportamiento no esperado en el sistema, podemos recurrir para conocer la causa. Pero no solo eso, podemos, en caso de ser necesario, revertir los cambios que han generado el problema. Este es uno de los procesos que ha revolucionado la forma de hacer software. Así que hoy en día no solamente deberíamos hacer un respaldo, también deberíamos de llevar un control sobre lo que va sucediendo en nuestro sistema. Por último, una buena práctica que es bien conocida es la de llevar un control de usuarios. Hoy en día, algo común es que las plataformas, sin importar el servicio que den, manejan un control de acceso. Esto no solamente es para brindar un buen servicio. Esto también nos permite tener más control sobre lo que sucede en nuestro sistema y así poder saber qué es lo que sucede y cómo sucede. Algunas empresas aún se resisten a aplicar este tipo de técnicas, pero la verdad es que los beneficios son muy altos. Esto es algo que nunca está de más. El detalle es que tenemos que presentarle de una forma agradable e interesante esta opción al usuario para que entienda los beneficios que puede tener de hacerlo de esta nueva forma.